Bueno, puede que hayas vivido debajo de una piedra en España para no haberte enterado de lo que sucedió con la reforma laboral el pasado 3 de febrero. Si es el caso o quieres refrescar lo que pasó, he hecho un vídeo en mi perfil de Instagram donde lo resumo rapidito. Una cosa está clara, la risión que fue la votación es un puto poema. Con una bancada que aplaude porque la ley no pasa, luego con la otra bancada del signo contrario que aplaude y la primera bancada que antes aplaudía ahora grita de indignación porque la ley ha pasado, con el que estaba teletrabajando en su casa viniendo corriendo para reclamar corregir su voto y con la cara de póker de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro. Y yo vengo hoy aquí a explicar qué es lo que ha pasado con estos dos diputados, que iban a votar que sí, pero al final votaron que no, y qué es eso del tamallazo del que tanto se ha hablado. Empecemos por la teoría. ¿Quién gana unas elecciones a un cargo público? ¿Un partido político o una persona? Porque claro, los partidos políticos son los que se presentan a unas elecciones. Unas siglas que engloban a unas ciertas personas, una cierta ideología de mentirijillas o no, y una cierta movilización de los votantes. Pero al mismo tiempo es necesario que las personas que forman parte de ese partido y se presentan al cargo tengan el carisma o la capacidad de oratoria o bueno, al menos la formación necesaria para llevar a cabo los cometidos en caso de ganar el cargo. Esta eterna pregunta entre partido o candidato se lleva a la praxis en lo que se llama disciplina parlamentaria, que es la capacidad de control que tienen los líderes de partido sobre sus miembros una vez que han ganado unas elecciones y han sido elegidos a un cargo. Diferentes países tienen diferentes modelos de disciplina parlamentaria y suelen estar relacionados con el sistema electoral y el modelo estatal. Normalmente, cuanto más peso tengan las circunscripciones de voto, menor disciplina parlamentaria habrá. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde los congresistas y senadores son elegidos por los estados, hay muy poca disciplina de voto. El congresista se debe a sus electores y a su estado por encima de a su partido. Y de hecho es habitual que en leyes que van dirigidas a una zona específica, como por ejemplo poner una fábrica en una zona deprimida con falta de empleo en Detroit, automáticamente todos los senadores y congresistas de Michigan voten en bloque a aprobar esa medida, independientemente de lo que digan sus partidos y de que sean demócratas o republicanos. De hecho, hay un cargo por cada partido llamado whip, látigo en español, que se dedica justamente a eso: convencer, traficar con favores o incluso, si hace falta, presionar y ordenar para que la disciplina de partido se cumpla ante ciertas votaciones de especial envergadura. Este es el cargo que tenía Frank Underwood al principio de la serie de House of Cards. En el otro lado, los sistemas estatales muy centralizados sí que suelen tener una disciplina de voto fuerte. Caso sería, por ejemplo, Nueva Zelanda, donde no seguir la disciplina de partido puede llevar a la expulsión del partido a esa persona y a que su cargo sea ocupado por otro. Nuestra querida España, con nuestro sistema de comunidades autónomas que no se sabe si está en un federalismo o en un centralismo, sino que está ahí en el medio, pues también tiene una disciplina del voto ahí en el medio. Se sobreentiende que los españoles votan a un partido y el partido siempre antes de una votación dice qué es lo que sus integrantes tienen que votar. Sobre todo porque hay gente despistadilla que está en el Congreso o el Senado, que está a verlas caer, tocándose el mondongo 24/7 y que solo llega al escaño para votar. Así las cosas, los políticos suelen seguir la disciplina de voto. Pero puede pasar que se la salten, sea por un error como el de Casero, por un voto en conciencia que se suele llamar en leyes polémicas o que tocan especialmente a la sensibilidad personal, o a consecuencia de arduos planes con tejemanejes, favores políticos y de puestecitos que causan verdaderos terremotos políticos. Esto es lo que pasó con el caso de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que en 2003 protagonizarían el famoso caso que daría lugar al vocablo de tamallazo. Nos situamos en las elecciones que había vivido la capital del reino más ajustadas hasta la fecha. El PP no llegaba a mayoría absoluta y se daba por hecho que Simancas sacaría gobierno con la ayuda de los 9 diputados de Izquierda Unida. Estaban los justos para dar el gobierno de la comunidad al PSOE. Pero este hombre no contaba con la picaresca de la candidata del PP, una pispireta, Esperanza Aguirre, que venía de haber sido ministra con Aznar. En el debate de investidura, 2 diputados del PSOE rechazaron por 2 veces la creación del gobierno de Simancas, lo que obligó a repetir las elecciones tras 6 meses, que terminó con otra mayoría absoluta del PP y 9 años de gobierno de Aguirre. La razón que dieron estos 2 diputados para votar en contra de Simancas eran que no estaban de acuerdo por no haber cumplido una serie de pactos y diciendo que no lo querían como presidente de la Comunidad de Madrid. A lo que alguien le podría decir al señor Tamayo y a la señora Teresa, pues oigan, no se presenten a unas elecciones con un cabezal de lista que no quieren que ganen. No sé, digo yo. Las malas lenguas alimentadas por el propio PSOE lo que dicen es que el PP se habría ocupado de sobornar a estos 2 diputados por medio de tramas y corruptelas inmobiliarias.
pruebas. Lo que quizás hubiera sido objeto de investigación judicial, pero que el fiscal general del Estado se ocupó de cerrar la investigación por falta de pruebas. Y esto, que ya es historia de España, provocó lo que se conoce como tamallazo, que sería que, por medio de tejemanejes, sean monetarios, de puestecitos, secretarías, favorcitos políticos o pactos, provocar que un diputado de signo contrario se salte su disciplina de partido con el objetivo de que o un gobierno o una ley no salga. Lejos de ser el único caso, la situación actual de Ciudadanos parece ser el caldo de cultivo idóneo para que se den más tamallazos. Un partido muy a mi pesar en descomposición y que sus cuadros parecen estar esperando a ver quién les ofrece alguna salida en política. Así pasó con el caso muy mediático de la región de Murcia. Tras algunos muy sonados casos de corrupción en la región, denunciados por el mismo Ciudadanos que estaba en el gobierno con el PP, Ciudadanos presentó moción de censura en la región con la intención de sacar adelante un gobierno en coalición con el PSOE ahora. Y 3 de los 6 diputados de Ciudadanos decidieron 48 horas después saltarse la disciplina de partido y votar en contra de la moción que ellos mismos habían presentado. Caso que desató un terremoto de reticencias entre Ciudadanos y PP en otros gobiernos de España y que se dejó sentir especialmente en Madrid, donde se convocaron elecciones y salió reforzado PP y Vox a costa de Ciudadanos, que desapareció. Y ahora la cuestión final. ¿Cuáles son las consecuencias para un diputado en un escaño que se salta la disciplina del voto? ¿Es legal? Pues básicamente sí, es legal. Y los partidos no pueden hacer nada para evitar que suceda o para sancionar a quien lo hace. La Constitución española es clara. En su artículo 67.2 dice que los miembros de las Cortes no estarán ligados al mandato imperativo. Es decir, la disciplina de voto es un derecho de los partidos, pero no tiene un vínculo legal con los diputados. Se la pueden saltar, porque, y como ha reiterado varias veces el Tribunal Constitucional, el voto es del diputado, no del partido. Hay partidos que contemplan una sanción monetaria a sus diputados por saltarse la disciplina, como por ejemplo Ciudadanos, de 900 euros. Y con carácter general se entiende que el transfugismo está mal, con pactos por la estabilidad y compromisos para evitarlo. Pero, en resumidas cuentas, no hay ningún instrumento legal al servicio de los partidos políticos para evitar que sus miembros rompan la disciplina de partido, ni ninguna consecuencia legal para quien lo haya hecho ya. Otra cosa, sin embargo, es el coste en el prestigio del propio diputado. Cuando un representante político se posiciona en contra de las directivas que le marca su propio partido, raro es que no le pase factura de modo interno. Por ejemplo, los 2 sujetos del tamallazo fueron expulsados del PSOE. Formaron un nuevo partido llamado Nuevo Socialismo, al que en las elecciones a los 6 meses solo votaron su familia y amigos. No sacaron ningún escaño y desaparecieron de la vida política. Hoy en día, Tamayo, casualidades de la vida, es directivo de una empresa constructora inmobiliaria y SAE recuperó su puesto como administrativa en el Hospital 12 de Octubre. El caso del embrollo en la región de Murcia y los 3 escaños que votaron en contra se saldó con una vicepresidencia y 2 secretarías para cada uno de ellos. ¡Tránsfugas! En cuanto a nuestros 2 diputados favoritos de Unión del Pueblo Navarro, habrá que ver qué es lo que pasa con ellos. De momento su partido ya ha dicho que han iniciado el trámite para expulsarlo, a pesar de todos los años que llevaban estos 2 políticos en el partido. Y ellos ya han dicho que se quedan con su acta y conservan su trabajo como diputados hasta el final de la legislatura. Situación que ya existe, por cierto, con otro diputado en el Congreso. El señor Cambronero abandonó oficialmente Ciudadanos cuando pasó todo lo de la región de Murcia, alegando el giro a la izquierda que había pegado su partido, pero eso sí, conservando su acta como diputado en el Congreso. Y es que, como he dicho, el acta es del diputado, no del partido. Ante tal situación, Ciudadanos ha pasado de tener una representación de 100 diputados en el partido a 9, y ahora posiblemente Unión del Pueblo Navarro se quede sin representación política en el Congreso. Una potada para estos partidos, sí, y para la gente que le han votado, pero quizás sea peor el ostracismo al que están condenados estos diputados díscolos, ya que en el Congreso de los Diputados, si no tienes partido, no tienes grupo parlamentario y no tienes voz. Los grupos parlamentarios son agrupaciones de varios diputados que se unen y se encargan de organizar todo el trabajo en las comisiones, delegaciones, grupos de trabajo y en general todo lo que se cuece día a día en el Congreso de los Diputados. Sin un grupo parlamentario, Cambronero, Adanero y Sayas no tienen voz. Pero es que además el personal que suele acompañar a los diputados, como asesores, ayudantes, asistentes, secretarios, viene pagado por el partido. Y claro, si ahora lo quieren estos señores, se lo tienen que pagar de su propio bolsillo. Y es muy difícil que estas personas estén al día con todas las comisiones, investigaciones, comparecencias o propuestas que hay cada día en el Congreso. Bueno, es que es imposible. Vamos, que en resumidas cuentas están condenados hasta acabar la legislatura a poco más que votar en el hemiciclo. No pueden iniciar proposiciones o mociones o iniciativas y como mucho pueden formular preguntas escritas al gobierno que se las responden escritas. Vamos, que tampoco tocan el atril. Tienen pocos amigos y son fáciles de ignorar. A largo plazo estos díscolos o son absorbidos por otros partidos políticos
políticos o su carrera política ha acabado. Lo que hay que tener claro es que saltarse la disciplina de partido es una práctica denostada que altera el funcionamiento normal de nuestras instituciones políticas, pero que al mismo tiempo son hechos que pueden suceder. Y suceden porque, lejos de lo que nos haga pensar la prensa, los partidos no son una masa uniformada de gente. Son personas con intereses más o menos alineados y sobre todo con aspiraciones de grandeza que muchas veces entran en contradicción entre ellos. Dice mi padre que en política no se llega a nada si no tienes o mucho ego o mucha ideología. Y si tienes de los dos, mejor que mejor. Tamayo reveló en 2013 que el tamallazo fue consecuencia de unas diferencias entre el PSOE de Madrid y el PSOE estatal. La vicepresidenta de Ciudadanos de Murcia, que votó en contra de su propia moción, iba a perder la vicepresidencia con el gobierno del PSOE. Cambronero ya tenía diferencias con Arrimadas. Osayas había perdido las elecciones primarias en Unión del Pueblo Navarro contra el que es ahora presidente y que le había dicho de votar que sí. Habrá que ver qué pasa en próximas elecciones, pero estoy segura que más tamayazos se van a dar. Y lo que creo que tiene que quedar claro es que estar en política a estas cuotas de poder muchas veces se vale de pesos y contrapesos, favores personales y de partido, y juegos de egos que son difíciles de calibrar a veces, y que pueden desatar auténticas tormentas simplemente porque uno se sienta ofendido por no haberle llamado. Tamayazo, 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 suscríbete.